Bienvenidos a Sonoteca, el espacio donde los lugares nos cuentan sus historias. Hoy viajamos a un rincón de Aragón que es casi un secreto susurrado al final de un camino. Llegar a Anento es como alcanzar el final de una carretera, tanto en un sentido literal como figurado. El asfalto baja y serpentea hasta morir en un valle escondido, un corte en la tierra que parece haberlo ocultado del tiempo. Se nos presenta rodeado de murallas de piedra caliza y laderas de arcilla que cambian de color con cada estación. Anento es un oasis de calma, un pequeño mundo donde el único ruido es el murmullo del agua. Pero esta tranquilidad que se respira hoy es el resultado de una dura batalla ganada contra el olvido. Hace solo unas décadas, Anento estaba a punto de desaparecer, un nombre más en la lista de la España vaciada. La memoria local cuenta que llegó a tener un único habitante censado. ¿Se lo imaginan? Hoy su realidad es completamente distinta. Es uno de los pueblos más bonitos de España y un imán para viajeros que buscan algo auténtico. Anento es mucho más que una postal bonita. Es un increíble caso de estudio sobre la resiliencia de una comunidad. Es la crónica de un tesoro que tras ser abandonado fue redescubierto y pulido por su propia gente. Y ahora se enfrenta al reto de conservar su alma sin morir de éxito. La identidad de Anento está pegada a la tierra que pisa. Su historia no se puede entender sin mirar primero su geografía. Pertenece a la provincia de Zaragoza, en la comarca del Campo de Daroca. La histórica ciudad de Daroca está a apenas 20 kilómetros de distancia, y la capital, Zaragoza, a unos 85. Los habitantes son conocidos como anentinos y anentinas. El pueblo está en el fondo de un barranco, a más de 900 metros de altitud. Se dice que está bajo el balcón estepario del campo de Romanos. Esta frase nos dibuja un contraste brutal entre el altiplano seco y este valle fértil y resguardado. El paisaje lo dominan la piedra caliza y las arcillas rojizas. Estos materiales no solo le dan color al entorno, son la causa directa de su mayor tesoro natural. La geología es el secreto mejor guardado de Anento y el origen del manantial del agua llueve. El proceso es un ejemplo de manual. El agua de lluvia se filtra por la porosa roca caliza del altiplano. Al toparse con una capa inferior de arcillas impermeables, no puede seguir bajando. Así que se ve forzada a brotar en la ladera del valle, creando un manantial constante. Este fenómeno no solo da vida al agua llueve, ha alimentado desde siempre la huerta que se extiende a los pies del pueblo. Hizo posible la agricultura en un lugar que, de otro modo, sería mucho más duro. La propia existencia del pueblo es consecuencia de esta geología tan particular. Históricamente, estar en el fondo de un valle le dio un aislamiento que fue una ventaja y una barrera. Esta reclusión natural ayudó a conservar su arquitectura tradicional. Lo protegió de los cambios que afectaron a otros pueblos más expuestos. Sin embargo, en la era moderna, este mismo aislamiento pudo ser su sentencia de muerte. Y aquí vive una de las grandes paradojas de Anento. A pesar de su atmósfera de lugar remoto, el pueblo está a solo 5 kilómetros de la autovía Mudéjar. Esta es una de las principales carreteras que conectan Aragón de norte a sur. Esta cercanía a una vía moderna es lo que ha hecho posible su renacimiento. La autovía ha roto la barrera del aislamiento histórico. Permite que el flujo de visitantes, que puede alcanzar las 3.000 personas en un fin de semana, llegue con facilidad. Anento sobrevive y prospera gracias a esta tensión. Es lo bastante aislado para haber conservado su encanto. Pero está lo bastante conectado para que ese encanto sea accesible al turismo que hoy lo mantiene vivo. La historia de Anento no es la de un pueblo tranquilo y pasivo, es la de un puesto avanzado, un bastión defensivo cuya resistencia ha sido puesta a prueba. Este legado de lucha impregna sus piedras y nos ayuda a entender su batalla más reciente contra la despoblación. Mucho antes de Roma o de la formación de Aragón, el valle ya estaba habitado. Los restos más antiguos se remontan a la época celtibérica, allá por el año 200 a.C. En lo alto del valle, dominando el paisaje, están las ruinas del Torreón de San Cristóbal. Era una de esas torres defensivas que servían de refugio y control del territorio. La elección de este lugar elevado no fue casual.
Respondía a una necesidad básica de vigilancia y defensa, un tema que se repite en toda su historia. La historia documentada de Anento empieza con la Reconquista. Tras la toma de Daroca por Alfonso I el Batallador en el año 1120, se organizó el territorio. Se creó la comunidad de aldeas de Daroca, un sistema para defender la frontera. Anento fue una de las aldeas integradas en esta red de castillos y fortificaciones. La primera mención escrita de su nombre data de 1205. Un momento clave llegó en 1248. El rey Jaime I, el Conquistador, concedió un privilegio a las aldeas de la comunidad. Les dio una mayor autonomía frente al poder de la ciudad de Daroca, lo que reforzó su identidad. El episodio más famoso de su historia militar ocurrió a mediados del siglo XIV. Fue durante la Guerra de los Dos Pedros, que enfrentó a Aragón y Castilla. Por su posición fronteriza, Anento se convirtió en un objetivo estratégico. En el año 1357, las tropas castellanas atacaron la aldea. La incendiaron en su intento por rendirla, pero a pesar de destruir el pueblo, fracasaron en su objetivo principal. No pudieron conquistar su formidable castillo, que resistió el asedio. Años más tarde, en 1363, la fortaleza volvió a demostrar su valor. Sirvió de refugio seguro para la gente de la comarca ante nuevos ataques. La defensa del castillo la lideró Martín Polo, un fiel escudero del rey Pedro IV de Aragón. Esta se conmemora hoy en día durante las jornadas medievales del pueblo. Este evento no solo le dio al castillo fama de inexpugnable, grabó a fuego el carácter resiliente en el ADN de la localidad. Una vez pasadas las guerras, Anento consolidó su aspecto. El trazado urbano que hoy admiramos, con sus callejuelas estrechas y empinadas, es heredero del siglo XV. Algunas de sus casas conservan aún portadas con arcos apuntados de esa época. Son testigos mudos de siglos de historia. La historia demográfica de Anento en el último siglo es una parábola sobre la fragilidad del mundo rural. Es un relato de un declive casi total seguido de una recuperación asombrosa. Como tantos otros pueblos de la España interior, Anento sufrió una sangría demográfica imparable. El éxodo rural hacia las ciudades vació sus casas y silenció sus calles. La situación llegó a ser tan crítica que el pueblo estuvo a punto de desaparecer del mapa. Varias fuentes confirman que en su punto más bajo, en la década de los 80, quedó reducido a un único habitante. Cuando todo parecía perdido, se produjo el milagro. A finales del siglo XX, especialmente a partir de 1987, la tendencia empezó a cambiar. No fue algo casual, sino el resultado de un esfuerzo consciente y colectivo. Un grupo de vecinos tenaces, junto al ayuntamiento, iniciaron una recuperación basada en su patrimonio y, sobre todo, en el aprovechamiento del turismo rural como motor económico. Nuevas familias comenzaron a instalarse, atraídas por la belleza del lugar. De estar prácticamente vacío, el pueblo pasó a superar los 100 habitantes censados, un logro extraordinario. El siglo XXI ha visto la consolidación de esta recuperación, aunque con altibajos. Los datos del censo muestran una evolución notable. Imaginen la curva. De un solo habitante en los 80 a un pico de casi 200 en 2004. Luego bajó de nuevo y en 2023 volvía a subir, con 111 personas censadas. Pero estos datos solo cuentan una parte de la historia. La realidad demográfica de Anento es más compleja. Existe una gran diferencia entre la población censada y los residentes que viven allí todo el año. Algunas fuentes calculan que son apenas 35 personas. Esta diferencia se explica por el alto número de segundas residencias. Esto dibuja el retrato de un pueblo estacional. Su vida late con más fuerza durante los fines de semana y las vacaciones. En esos momentos la población se multiplica gracias a los dueños de esas casas y a los turistas. El modelo de recuperación de Anento se basa en ser un lugar de ocio para una población externa. El turismo ha sido el salvador, pero también se ha convertido en su mayor desafío. La llegada masiva de visitantes, hasta 3.000 en un sábado, ejerce una presión enorme. La propia oficina de turismo ha mostrado su preocupación. Piden a los visitantes que sean conscientes de que llegan a un pueblo muy pequeño. Bien. La implantación de un aparcamiento de pago a la entrada es una medida para gestionar este impacto. Convierte el flujo turístico en una fuente de ingresos para mantener la localidad.
Anento vive en una encrucijada permanente. Necesita el turismo para sobrevivir, pero debe controlarlo para no morir de éxito. El patrimonio de Anento es un conjunto armónico donde la arquitectura religiosa, la militar y la popular dialogan. Un paisaje cultural de un valor excepcional. El monumento más importante es, sin duda, la iglesia parroquial de San Blas. Es un templo de origen románico, levantado en el siglo XIII, como demuestra su robusta torre. Con los siglos fue recibiendo añadidos que enriquecieron su aspecto. En el siglo XIV se le añadió un elegante pórtico de estilo gótico. Ya en el XVI, el interior se adornó con elementos de influencia mudéjar. Destaca un magnífico púlpito de yesería calada con motivos de estrellas y cruces. Los expertos creen que todo el interior estuvo decorado con pinturas murales, de las que hoy apenas quedan restos. Sin embargo, el tesoro que guarda en su interior va más allá de la propia arquitectura. El altar está ocupado por completo por el retablo mayor gótico, una obra maestra del siglo XV. Deja sin aliento a quien lo ve. Está considerado uno de los retablos góticos más espectaculares y mejor conservados de la antigua corona de Aragón. Su autor fue Blasco de Grañén, uno de los pintores más importantes del gótico aragonés. La calidad y el tamaño de esta obra son una prueba de la importancia que tenía Anento en el siglo XV. No era una aldea cualquiera, sino un lugar con la relevancia para atraer una inversión artística de primer nivel. El retablo nos habla de su estatus histórico. Su compleja iconografía está dedicada a San Blas, la Virgen de la Misericordia y Santo Tomás Becket. Coronando el cerro que domina el pueblo, se alzan los restos del castillo de Anento. Construido en el siglo XIV, su función era puramente defensiva, como demostró en la guerra. A pesar de su estado de ruina, aún se pueden ver elementos clave. Un foso excavado en la roca, 3 torres a las que se puede subir y un imponente frente de 30 metros. Entre 2 torres gemelas se abría la puerta principal, a la que se llegaba por un puente levadizo. Hoy, el acceso al castillo es libre y gratuito, y su explanada es el centro de las jornadas medievales que se celebran cada julio. Más antiguo aún es el torreón celtíbero de San Cristóbal. Sus ruinas están en la cima del Valle del Aguallueve. Este vestigio de la Edad del Hierro ofrece una de las mejores vistas de Anento y su entorno, pero quizás el mayor monumento de Anento es el propio pueblo. Su excepcional estado de conservación no es casual. Es el resultado del esfuerzo sostenido de sus habitantes, un reflejo de su amor y respeto. El urbanismo medieval se mantiene intacto, con calles estrechas que se adaptan a la pendiente. Las casas tienen una gran uniformidad, con fachadas revocadas en los colores de las arcillas locales. Están adornadas con esmero, con plantas y flores que dan un toque de vida a cada rincón. Una característica única de muchas casas son las cuevas interiores. Aprovechando el terreno arcilloso, se excavaron estancias que sirven como bodegas o incluso habitaciones. La montaña actúa como aislante natural, manteniendo una temperatura estable todo el año. Frescas en verano y protegidas del frío en invierno. Esta simbiosis entre la comunidad y la conservación es la base del prestigio actual de Anento. La belleza que hoy atrae al turismo es el resultado directo del cuidado y el orgullo de su gente. El Aguallueve no es solo una atracción turística. Cuando vino a Huasteria y la acción, pena sadernar, calidad, tener sotera, la atracción turística es el punto donde se unen la geología, la ecología, la economía e incluso el nombre del pueblo. Es el corazón que bombea vida a este valle. El término Aguallueve describe literalmente el fenómeno, un lugar donde el agua gotea constantemente. Es un manantial que ha modelado durante milenios un relieve espectacular. El agua, rica en bicarbonato cálcico, se deposita sobre la vegetación y la roca. Forma depósitos de toba calcárea, una roca porosa y ligera, que construye estas paredes y pequeñas grutas. Su importancia científica es tal que ha sido catalogado como lugar de interés geológico por el gobierno de Aragón. Visitar el Aguallueve es como entrar en un cuento de hadas. Las paredes están tapizadas de un musgo verde intenso, de las que caen cortinas de agua.
crean un ambiente mágico y refrescante. El sonido constante de las gotas y la frescura del aire ofrecen un espacio de paz tonto. En invierno, el espectáculo se transforma. Las gotas de agua se congelan, formando carámbanos y estalactitas de hielo de una belleza gélida y fugaz. Esta humedad constante ha creado un microclima único, muy distinto al del entorno semiárido que lo rodea. Ha permitido que crezca una vegetación exuberante de musgos, helechos, juncos y árboles como álamos y sauces. El agualueve es el principal imán turístico de Anento. El acceso se realiza por una sencilla ruta de senderismo que sale del mismo pueblo. El agua que brota se recoge en una pequeña balsa donde el baño está prohibido. Junto a las fiestas tradicionales, Anento ha desarrollado eventos de mayor tamaño para atraer público. Cada mes de julio, el pueblo viaja en el tiempo al siglo XIV. Conmemora su episodio más heroico, la defensa del castillo. Durante un fin de semana las calles se llenan con un mercado de época y un campamento militar. El punto culminante son las representaciones teatrales, en las que participan unos 50 vecinos. Recrean el asedio y otros momentos históricos. También celebran un festival bienal de cuento. El pueblo entero se transforma en un escenario de fantasía, con espacios inspirados en cuentos clásicos. Hay cuentacuentos, talleres, música y teatro. Este festival es un ejemplo increíble de implicación comunitaria. Son los propios vecinos quienes construyen los decorados y dan vida a este mundo mágico. Anento no solo vive de su pasado, lo reinventa y crea nueva cultura a partir de él. Y, para terminar, no podemos irnos sin hablar de sus sabores. La gastronomía del campo de Daroca es un reflejo de su paisaje y su historia. El ternasco de Aragón asado es el rey de la mesa ponto. Tampoco faltan los buenos embutidos, quesos artesanos, la miel local y los vinos de garnacha. La repostería tiene un lugar especial, sobre todo en fiestas. El horno comunal vuelve a funcionar para cocer magdalenas, mantecados y las clásicas rosquillas de anís. Anento es la encarnación de una paradoja resuelta. Un pueblo que debe su supervivencia a su aislamiento y su renacimiento a su conexión. Su identidad se forjó defendiendo una frontera y se ha reafirmado defendiendo su patrimonio contra el abandono. El extraordinario renacer de Anento no fue una casualidad. Fue el resultado de la acción de una comunidad, de la voluntad de unos vecinos que creyeron en su legado. Hoy, Anento es un símbolo luminoso en el mapa de la España vaciada. Demuestra que la recuperación es posible, pero también nos muestra lo frágil que es este nuevo modelo. Visitar Anento es asomarse a una historia de supervivencia. Es apreciar la belleza que nace del cuidado colectivo. Y es comprender, en un pequeño valle aragonés, una de las grandes historias de nuestro tiempo. La de las comunidades que se niegan a dejar que su memoria se desvanezca en el olvido.